noches, amados hermanos. Un gusto poder saludarlos. Hoy día tenemos una reunión especial de Semana Santa. Antes de todo quisiera decirle que estoy un poquito resfriado, así que tenga paciencia con mi voz, pero confío que el Señor va a darme la voz necesaria para al menos terminar el sermón, ¿ya? Así que contarles hoy día que vamos a estudiar el capítulo 23 de Lucas, pero también quería aprovechar la oportunidad de darle un contexto a esta celebración. Sí, efectivamente, los cristianos celebramos el Día del Señor, el día domingo. Ese es nuestro feriado, es el día en que nosotros dedicamos exclusivamente para Él. Pero también hay fechas, como Navidad y Semana Santa, en que podemos celebrar lo que Dios hace y recordar una vez más el Evangelio del Señor. Así que hoy día lo que vamos a hacer es, a través de este pasaje, vamos a explicar el contexto en que se da esta lectura, en primer lugar. En segundo lugar, vamos a repetirnos el mensaje del Evangelio, vamos a recordarlo una vez más con todo lo que implica. Y la tercera parte es, ¿y qué a mí? ¿Y qué tiene que ver esto conmigo? Porque muchas veces sabemos el mensaje del Evangelio, lo conocemos, lo entendemos, pero no está impactando mi corazón en la vida cotidiana, ¿ya? Así que voy a comenzar en el gran contexto, entendiendo que no se puede leer todo el pasaje, obviamente. Esto parte en el capítulo 22 de Lucas. Lucas, si ustedes ven el libro de Lucas, el libro en Lucas 1, este autor dice que él investigó, él fue muy cuidadoso para presentar todas estas cosas en orden, para que el que pueda leer pueda entenderlo con claridad. Y efectivamente, si usted ve Lucas, es súper detallado, súper claro. Y les digo ya que Lucas en realidad escribió dos libros, o bien un libro en dos tomos, que es Lucas y Hechos, el mismo autor. Entonces ustedes van a ver una continuidad entre Lucas y Hechos, ¿ya? Les adelanto que en 2 domingos más vamos a comenzar la serie basada en el libro de Hechos, que se llama La misión de Dios. Así que también por eso elegimos Lucas para poder introducirnos a esta serie. Entonces Lucas 22 dice que estaban en un contexto específico, estaban celebrando la Pascua judía. La Pascua judía era una fiesta que recordaba la obra de salvación cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, y Dios los libró de la esclavitud. Entonces ellos estaban celebrando la Pascua. El pueblo judío estaba celebrando la Pascua. Y cuando celebraban la Pascua, ustedes pueden ver ahí en Lucas 22, también ellos tenían una cenita, una cena, era una comida. Y esta comida tenía varios momentos y también varios ingredientes. Habían hierbas amargas, había unas copas de vino, y había un cordero que tenían que comer como familia o bien como comunidad. Y ese cordero simbolizaba, obviamente, el cordero de Dios que habría de quitar el pecado del mundo. Fíjense, la Pascua está celebrada cuando Israel estaba en Egipto, esclavo. Estaba ahí celebrada, pero ya tipificaba y anunciaba el cordero que vendría. Y esa salvación era ya establecida en el Antiguo Testamento y era desplegado a través de la historia de salvación, de historia de redención, con miras al Mesías que habría de venir. Entonces vemos que el judío celebraba la Pascua, celebraba, o sea, con un corderito, obviamente, celebraba la salvación del pueblo de Israel y la salida de Egipto. Pero hay algo mucho más profundo ahí. Y fíjense, Lucas se dedica a explicar este contexto. Fíjense ya en Lucas 22:7 dice, llegó el día de los panes sin levadura, el día de la Pascua, en el cual fíjense el detalle, era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces, apunta hacia el cordero. O sea, después nosotros empezamos a ver y vemos el contexto de la Biblia y vemos que el cordero es Cristo. De hecho, Juan dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo tiene clarito, ¿cierto? Y Jesús lo que hace es enviar a Pedro y Juan, y le dicen, vayan y preparen la Pascua para que la comamos.
Y ellos preguntan, ¿dónde quiere que la preparemos? Y ellos no tenían lugar para preparar, no tenían un salón para hacerlo. Y el maestro les dice, mira, vaya a tal lugar, eh, y cuando vean una persona que está con un cántaro de agua, díganle al padre de familia de esa casa, díganle lo siguiente, el maestro les dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Eso nomás, eso nomás. Entonces, él les va a mostrar un lugar que ya está dispuesto. Y ahí preparen la Pascua, ahí preparen la comida. Entonces, fueron, hallaron a la persona que había dicho Jesús, encontraron el lugar, le pasaron un salón para hacer la Pascua entre los discípulos, y ahí preparaban la Pascua. Y cuando era la hora, se sentó a la mesa, él con los apóstoles, y ¿sabe lo que dijo Jesús en esa oportunidad? Porque Jesús era muy relacional, o sea, Jesús en vínculo. Dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? O sea, él quería estar con los suyos, quería estar, compartir, quería conversar, quería saber de ellos, quería que él también compartir juntos en la mesa. Es como cuando uno celebra un cumpleaños en la casa, cuando celebra quizás, cuando celebramos Navidad, o celebramos una fiesta, queremos estar con la familia. Y Jesús dijo, ¿cuánto he deseado? Y Lucas lo nota eso, de hecho lo destaca en su relato. Jesús deseaba estar con nosotros. Y dice después Jesús, porque no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. O sea, está diciendo otra cosa, que esa comida que está ahí con los discípulos, la va a volver a comer Jesús un día con sus discípulos, con todos los discípulos de él, de las generaciones, en su mesa celestial. Y eso es increíble. O sea, entonces, si Jesús deseaba comer con ellos, Jesús aún en este momento está deseando comer con nosotros, cuando un día estemos sentados a su mesa. Y bueno, y lo que hizo Jesús fue tomar el pan, tomar la copa, y cuando tomó la copa dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. ¿Y qué hizo? Tomó el pan y dio gracias. Eso es característico. Tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio. Les dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hagan esto en memoria de mí. Y uno dice, a ver, esto me suena muy parecido a lo que hacemos con la Santa Cena. Esto es idéntico, ¿no? Sí, pues. De hecho, Jesús en ese momento, en el contexto de la Pascua, establece la Santa Cena. La Santa Cena la establece como un recordatorio de la obra, no ya lo que celebraban los judíos de la Pascua, sino que eso era un indicio, un tipo, y que apuntaba hacia la verdadera Pascua, el verdadero Cordero. Y dice, este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y aquí Jesús establece la Santa Cena y le da una continuidad entre la Pascua, sacrificio de Cristo, y la Santa Cena que nosotros practicamos cuando estamos de manera presencial eh, en nuestra congregación. Antes de la pandemia nosotros lo practicábamos todos los domingos, ¿se recuerdan? Claro, porque era el momento para recordar el sacrificio de Cristo en la cruz. Era momento para reconocer que somos salvados por el Señor, para reconocer nuestro pecado delante de Él y decir, Señor, gracias por tu salvación también. Entonces, ahí Jesús estableció la Santa Cena con dos elementos, con el pan y el vino. Y vemos, wow, es increíble. Este es el contexto. Y eso es lo que se llama la última cena. La última cena es la cena de la Pascua, donde Jesús establece la Santa Cena como sacramento de la iglesia. Y luego, ¿saben qué es lo que pasó? Estaba ahí Jesús comiendo con ellos, él quería estar antes de partir, le dijo antes que padezca, y yo creo que parece, ni se preguntaron los discípulos, oye, Jesús va a padecer, ¿qué le va a pasar? No estuvieron ni ahí. ¿Saben por qué? Lo que pasó después. Entre ellos comenzaron a pelear y a disputar quién sería el mayor. O sea, pongamos esto en perspectiva. Jesús les dice dos cosas importantes. Quería estar con ustedes para compartir, para disfrutar, antes que padezca. Si, o sea, ¿qué debiera hacer uno si es que alguien nos dice eso? Es decir, qué bueno que estar juntos
y compartir. ¿Y qué te pasa? ¿Te va a pasar a padecer? Jesús le había dicho que iba a morir, que iba a padecer, pero parece que no estaban pensando en eso. ¿Y saben lo que estaban pensando? ¿Quién iba a ser el mayor entre ellos en el reino? Increíble, ¿no? Entonces, Jesús les dice lo siguiente, en el reino no es así. El mundo hace esto, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas entre ustedes no es así, porque el mayor entre vosotros va a servir. ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo voy entre vosotros como el que sirve. Y todo lo que hace Jesús en función del servicio. Servicio primero a la gloria de Dios, del Padre, y un servicio también a la misión que él había recibido de llevar un pueblo que adore al Señor. Entonces dice que le dice, entre ustedes no va a ser así. Y claro, entendieron algo parece. Y después viene otro aspecto en que Jesús se dedica a Simón, Simón Pedro. Le dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido ser zarandeado como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esa frase es maravillosa. ¿Por qué? Porque le dice a Pedro, ¿sabes qué? Va a ser probado, va a ser zarandeado, pero ojo, aunque cuando tú me niegues de alguna forma, yo estoy rogando por ti para que tu fe no falte, porque es la obra del Señor. La fe es la obra del Señor en nuestras vidas. ¿Y sabes qué? Una vez vuelto, no te voy a condenar, no te voy a dejar de lado, sino que vas a volver y vas a confirmar a tus hermanos. Y uno dice, wow, eso es espectacular, porque si vemos la historia de Pedro, que niega a Jesús, y después vemos que se convierte en una columna de la iglesia. Y ustedes ven las cartas de Pedro, alguien ya maduro en la fe, que era un pastor aprobado y que habla acerca de la venida del Señor, de la perseverancia, de la prueba de la fe, habla de muchas cosas. Vemos que Pedro fue perfeccionado por el Señor. Entonces después dice Pedro, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solamente a la cárcel, sino también a la muerte. Señor, esto no va a pasar. Y eso me recuerda promesas que uno hace al Señor. Señor, ahora sí que sí. Después de esta sí que, ahora voy a servirte, Señor. No, después de esta enfermedad, Señor, ahora sí que no, no. Después de este error que cometí y la salvación que tú me mandaste, Señor, ahora sí que voy a servirte con todo, papito. Entendí. Y Jesús le dice, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y pasó eso, ¿cierto? Y después vemos que Jesús va al monte de los olivos, un monte al cual él solía ir, y solía ir a orar ahí. Imagínense un montecito, ¿cuál es el monte más cerca que ustedes conocen? Eh, o bien vaya a un lugar, no sé, pues, al Mauco, o bien van, en nuestro caso, al bosquecito, a las dunas, y se apartaba Jesús y iba para allá con sus discípulos que lo pasaban bien también, compartían ahí. Y fue Jesús ahí, los discípulos le siguieron, y cuando llegó a aquel lugar, les dijo, oren para que no entréis en tentación. Otro pasaje dice, porque la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Oren. Y se apartó Jesús como un tiro de piedra, a una distancia en que lo estaban mirando Jesús, y se puso de rodillas y oró. ¿Saben lo que oró Jesús? Porque él sabía lo que iba a pasar. Él le había anunciado incluso a sus amigos que iba a padecer, que iba a sufrir. Y le dice el hijo al padre, Padre, si quieres, pasa de mí la copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y digo, esta oración es tan hermosa y se parece tan poco a nuestras oraciones.
porque a veces decimos, Señor, si no se hace mi voluntad, no te sigo más. Si no me das lo que yo quiero, Señor, no te voy a servir. Y el Señor dice todo lo contrario. Me gustaría que pasara, pero entiendo que hay un plan eh, soberano, lleno de gracia, lleno de sabiduría, al cual yo me sumo. Porque Jesús vino voluntariamente a morir. ¿Y saben qué? Ese plan, esa muerte ya estaba acordada de antes. Y esto no fue el plan B. No fue que Jesús dijo, ¿qué voy a hacer ahora? No es que Jesús, que el Padre dijo, ¿sabes qué? Jesús, Adán iba a pecar, vaya a tener que bajar, no, nada que hacer. No, estaba planeado por el Señor. El acuerdo trinitario, el Padre, Hijo y Espíritu Santo habían acordado en su sabiduría, justicia, santidad, amor, el plan de redención. Entonces vemos ahí que Jesús está claro con la misión, claro con la perspectiva del reino, claro con la autoridad del Padre. Y aquí quiero hacer un paréntesis. A veces nosotros no estamos claros, a veces nos confundimos, a veces dejamos de mirar al Padre como Padre, a veces dejamos de mirar al Padre como un Dios bueno, santo, justo, amoroso, y queremos hacer nuestra voluntad. Nos descarriamos del camino, dejamos la misión y nos enfocamos solamente en nosotros y en nuestra comodidad. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecer a Jesús. Y estaba en agonía Jesús. Y les dijo, y cuando termina la oración, ve a sus discípulos y ¿saben cómo los ve? Los ve durmiendo. O sea, Jesús quería estar con ellos, Jesús les cuenta que va a sufrir, se ponen a pelear por quién iba a ser el mayor, le dice a Pedro que va a ser zarandeado, le dice que ore, ¿y sabe lo que están haciendo ellos? Ninguna de las cosas que Dios, que Jesús quería. Y le dijo, ¿por qué dormís? Levantaos para que no entréis en tentación. Y después viene obviamente el tema del arresto de Jesús, porque Judas, uno de los 12, era un traidor. Y obviamente estaba esto predeterminado por el Señor. Usted lo ve en la Biblia, que eso está clarito. O sea, el Señor, en su sabio consejo, ya lo había predeterminado esto. Pero también dice, ay, de quien entrega al Señor. Entonces está la soberanía de Dios, responsabilidad humana. Hay cosas que no entendemos muchas veces, pero sí podemos creerla, porque la palabra del Señor nos dice. Y también es un motivo para humillarnos delante del Señor, que las cosas que no entendemos podamos primero creerlas, darle vuelta, analizarlas y decir, Señor, someto mi entendimiento a tu entendimiento. ¿Y qué pasa después? Este es el contexto. Pedro niega a Jesús. Se llevan a Jesús. Recuerden que vienen a buscar a Jesús y uno de ellos le corta la oreja a un soldado. Lucas, respetuoso, le dice uno de los discípulos, ¿cierto? No acusa a Pedro, pero otro escritor dice, Pedro le cortó la oreja y Jesús restaura esa oreja, ¿cierto? La pone ahí y dice, ya basta, porque esto no es con fuerza humana. Y además están ustedes eh, obstruyendo el plan de Dios, la obra de Dios, la misión de Dios. Déjenme ir tranquilo a la cruz. Lo que yo quería es que estuvieran conmigo, estuvieran orando. No estuvieron, sus discípulos amados no estuvieron ahí. Y Pedrito, que era uno de sus íntimos, junto con Juan, Juan el apóstol del cual hemos predicado estos domingos, ¿cierto? Pedro lo seguía de lejos. Yo me imagino ya cómo es la escena. Se llevan a Jesús y Pedro mirando ahí entre las penumbras, viendo ahí dónde está Jesús. Y la gente de la casa del sumo sacerdote donde estaba Jesús hicieron una fogata en medio del patio. Y se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Seguramente para espiar, como diríamos ahí, para copuchar, ¿cierto? Y ¿saben qué? Una persona que estaba ahí lo ve en el fuego, se fija en él, lo mira, yo creo que fijo, y le dice, este estaba con él. Pero, ¿sabe lo que hace Pedro? Mujer, no lo conozco. O sea, la desfachatez que tiene Pedro, es decir, no lo conozco. Y yo creo que ni siquiera movió ni una ceja.
y no hizo ningún movimiento que el detector de mentiras lo notaba. Pero así, implacable. Mujer, no lo conozco. Y un poco después viene otra persona y le dijo, oye, tú también eras de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Y una hora después, otro afirmaba lo siguiente, verdaderamente también te estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que estás hablando, se hace el desentendido. Y cuando pasó eso, eh, el gallo cantó y se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y salió Pedro y lloró amargamente. ¡Wow! Después viene todo el tema, todo el periodo en que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Jesús es llevado hacia la muerte, ser sacrificado. Los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él, le golpeaban, le vendaron los ojos, le golpearon en el rostro y preguntaban, a ver, pues, profetiza ahora, ¿quién te golpeó? Y le decían muchas cosas injuriándolo. ¿Sabes lo que hizo Jesús? Se sacó la venda y se fue a los combos. Porque o bien dijo, Padre, ¿sabes que manda un ejército de ángeles para destruirlo? No. Jesús mantuvo su mirada en el blanco, Jesús mantuvo su mirada en la misión y en el rescate de su pueblo, de sus hijos. Y más encima se juntaron los ancianos del pueblo y ahí empieza a confabularse esto. Este es el contexto. Los ancianos del pueblo, los que leían la ley, los principales sacerdotes, los escribas, y le trajeron al concilio. O sea, era el concilio del pueblo ahí, y le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Era una pregunta teológica, y también una pregunta para ellos con connotación política, religiosa. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el que se ha predicado en toda la escritura? ¿Eres tú el que habría de venir? Dínoslo. Y les dijo, si le dijere, no creerían. Respuesta muy sabia. Y también, y también si les preguntare, no le responderíais, ni me soltaríais. Pero ahora, desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. ¿Y saben lo que pasó ahí? Le preguntaron, ¿ahora eres el Hijo de Dios? Más encima. Y Jesús le dijo, ustedes lo han dicho. Y ahí dijeron, ya, caso cerrado, dijeron, ¿qué otro testimonio necesitamos para poder culparlo de blasfemia? Con esto que hemos oído, esto es blasfemia. Es el contexto. Y después vemos cómo en el capítulo 23 es llevado a Pilato, y es acusado, y le dicen, ¿sabes qué? Esta persona pervierte a la nación y prohibir dar tributo al César, cosa que es mentira, porque Jesús claramente dijo, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, era mentira. Ellos querían de manera falsa acusar a Jesús y diciendo que él mismo es el Cristo. Y le dijeron, un rey. Fíjate lo que está diciendo Pilato, es un rey. Por tanto, está desconociendo la autoridad tuya, Pilato. Y lo llama a Pilato y le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le responde, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, no hallo ningún delito en este hombre. Pero la gente porfiaba y decían, este personaje alborota al pueblo, enseña por toda Judea y va hasta Galilea incluso enseñando. Y Pilato dijo, a ver, este es de Galilea. Sí, entonces mandémoslo eh, a la jurisdicción de Herodes. Y viene la frase de que Pilato se lavó las manos, ¿cierto? No es que estaba en cuarentena y se lavó las manos por el tema higiénico, ¿no? Se lavó las manos y dijo, voy a pasarle esto a otra persona, a Herodes. Y Herodes lo mismo. Y Herodes se alegró un poquito, dijo, ay, qué bueno, voy a conocer a Jesús.
que haga un milagrito, no estaría mal, y le hace preguntas. Y no respondió nada a Jesús en esa oportunidad. Y estaban ahí los principales sacerdotes y los escribas acusándolo con gran vehemencia. Entonces, ¿sabe lo que hace Herodes? Con sus soldados lo menospreció y lo escarneció y lo vestió con una ropa espléndida para burlarse de él y lo volvió a enviar a Pilato. ¿Saben que hay un problema acá de estos dos personajes? Que eran gobernadores, tenían la autoridad. Ninguno de ellos, aún viendo la evidencia, fue capaz de decir, ¿sabes qué? Voy a detener esto, voy a dejar libre a Jesús porque no ha hecho nada malo. Y su propio pecado los llevó a lavarse las manos y a dejar que el pueblo lo guiara esto la crucifixión. ¿No saben qué? Esto no es algo que Dios no tenía determinado, porque la Biblia dice de que los pueblos y los reyes se juntaron y se amotinaron contra Jesús. Y vamos viendo cómo esto se empieza a configurar. ¿Quiénes eran? Sacerdotes, los principales del pueblo judío, los ancianos, estaban en contra de Jesús. El pueblo estaba en contra de Jesús. Ese mismo pueblo que anteriormente, una semana antes, había hecho con las palmas, había recibido a Jesús. Y ahora que lo ven ya ahí humillado, cuando ven que se fue la esperanza de que sería el libertador político, lo dejan de lado a Jesús. Y vemos Herodes y Pilato que dejan de lado a Jesús también. Y vemos también después cómo, o sea, antes como Pedro lo dejó de lado, los discípulos dejaron de lado. O sea, es increíble cómo todos dejaron de lado a Jesús. Y vemos ahí que estaban pidiendo eh, que soltara a alguien. Y vamos nuevamente al pasaje de Lucas 23. Eh, y Pilato dice, me han presentado a este hombre, pero lo interrogué y no he hallado ningún delito alguno. Ni a un Herodes, porque lo repetía él, dice Pilato, y tampoco hizo nada. Lo voy a soltar, lo voy a castigar, pero lo voy a soltar. ¿Y sabe lo que hizo la multitud? El pueblo dijo, fuera con este y suéltalos a Barrabás. Y Barrabás había sido echado a la cárcel por sedición y por homicidio. Y Jesús nada había hecho. Y la gente volvió a decir, crucifícale, crucifícale. Y por tercera vez le pregunta, por si no ha hecho nada malo. Y insistieron, pero en su corazón prevaleció la petición del pueblo. Entonces, uno podría decir, es que este personaje, Pilato, dejó que otros tomaran la responsabilidad. Y no, él fue completamente responsable. Y ahí viene la historia en que aparece Simón de Cirene, era una persona del norte de África, que venía del campo, y él llevó la cruz de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús ya había sido golpeado con latigazos, ya había sido atormentado, su rostro estaba golpeado también, herido, y un grupo de mujeres dice, ¿qué tú viste? Estaban llorando por él. Y Jesús eh, llevó esto a autocompasión, dijo, sí, en realidad, chiquillas, mujeres, oren por mí porque es terrible lo que estoy pasando. No, Jesús dijo, ¿sabes qué? Oren por ustedes mismas, porque su pueblo, por la causa de esto, va a ser juzgado, va a ser destruido. De hecho, eso pasó en el año 70 después de Cristo, cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida de manos de los romanos. Entonces vemos ahí que fue llevado al monte llamado la Calavera, repartieron sus ropas y le decían, a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, que se salve. Le ofrecían vinagre para el dolor. Y le decían también, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.
porque Jesús fue llevado con dos malhechores más, ¿cierto? Uno a cada lado. Y otro respondió, le dijo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y aquí vemos esta escena, en toda esta escena, que se cumple lo de la Escritura. Todos se desviaron, a una se apartaron de Dios. No hay uno solo bueno. Todos hicieron lo malo. Incluso vemos ahí los malhechores. Ambos estaban ahí por cometer pecado. Entonces uno se pregunta en este contexto, ¿hay alguno bueno en la humanidad que pueda salvarse o poder salvarse por sí mismo? No. Por eso Cristo vino. Por eso vino Cristo a este mundo, a esta tierra. Por eso Él pagó el precio y pagó por nuestros pecados. Jesús lo que hizo fue pagar por mi pecado, por tu pecado. Y esa es una realidad. La realidad, la cruda realidad de que estamos destituidos de la gloria de Dios, separados de Él. Y sin Él nada somos. Y esa es una tremenda verdad, la verdad de Dios, la verdad de Dios que Él es santo, que Él es justo, que Él es poderoso, que Él es verdadero, que es amoroso y que nosotros somos pecadores, que nos hemos alejado de Él de manera rebelde, tal cual como aquellos que estaban ahí en esa escena. Y uno dice, hoy que malos los judíos, hoy que malos los romanos, que malos los soldados. ¿Saben qué? O quemar a la multitud. Y siempre nos ponemos como si fuéramos los buenos. Incluso cuando contamos nuestra historia y nuestras discusiones, siempre nosotros quedamos como los buenos de la película. El Señor dice, no, ustedes son esto. Es bueno ponerse en lugar de nuestro pecado. Nosotros somos los que, si hubiésemos estado ahí, dirían, crucifícale, crucifícale. Pero ¿saben qué? El Señor oró diciendo, Padre, no les tome en cuenta su pecado. Y Jesús dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que a los que tú me diste sean salvos. Y yo voy a dar hasta mi último aliento y voy a cumplir mi misión de manera determinada y llena de gozo interno, de convicción, para ganar un pueblo para ti, Señor. Entonces, cuando vemos esto, vemos que Jesús murió por sus enemigos. Jesús murió por quienes lo traicionaron. Jesús murió por quienes lo abandonaron. Jesús murió por quienes lo desecharon. O sea, así uno ve con más gratitud la obra del Señor. Y finalmente vemos que Jesús le dice a este malhechor, le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso es una obra de gracia que resalta en toda este panorama negro en que todos lo rechazaron. Pero había un malhechor, que iba a ir justamente, le dice, acuérdate de mí. Él reconoce su pecado, él sabe que ha pecado contra Dios y reconoce quién es el Señor, es Cristo el Señor. Y le dice, acuérdate de mí. Y eso es una muestra de fe. Y la fe viene del Señor. Y la fe es la obra del Espíritu Santo, que nos guía a qué? A decir, Él es el Cristo, lo necesito a Él. Entonces, la pregunta que nos viene ahora, ¿y qué a nosotros? ¿Qué a nosotros? ¿Sabes qué? Muchas veces olvidamos quién es Dios. Muchas veces olvidamos nuestro pecado. Muchas veces olvidamos la gracia de Dios. Muchas veces olvidamos que Él nos salvó por medio de la fe, y esa fe es un don, es un regalo inmerecido.
Y muchas veces olvidamos que tenemos comunión con el Padre por la obra del Hijo, gracias al poder del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Y la pregunta es, ¿y qué a nosotros? En primer lugar, debiera movernos esto a gratitud y adoración. No solamente en Semana Santa, sino que todos los días. El considerar que Cristo murió por nuestros pecados para tener comunión con Él. Nos debiera llevar a gratitud y adoración. En segundo lugar, nos debiera guiar a santificación y ver si Cristo vivió de esta forma. eh, Esa gratitud debería llevarnos también a nosotros a vivir de la misma forma que Él, a vivir por amor a otros, a vivir por amor a la gloria del Padre, a vivir aún sabiendo que hay cosas que nos pueden costar la vida, pero decir, Señor, aquí estoy, quiero seguirte, quiero servirte, quiero amarte con todo, Señor. Segundo punto. El tercer punto, debiera movernos a predicar el Evangelio a otras personas. Debiera movernos a decir, ¿sabes qué? Hay un Dios que envió a su Hijo para salvarte de tus pecados, para salvarte de tu principal problema, es estar separado de Dios. Ese es nuestro principal problema, estar separados de Él. Y usted dirá, es que tú no conoces mis problemas. Sí, no conozco precisamente cada uno de los problemas, pero hay uno que sabe tus problemas. Hay uno que sabe tu corazón y sabe que detrás de todos esos problemas que tienes, hay un problema más profundo, que está lejos de Dios. Y también te dice, ¿sabes qué? Y hay una solución más profunda, eh, que estés en comunión con Él por medio de Cristo, hace la obra del Espíritu Santo. Y eso hace reverdecer nuestros corazones. Hay una luz de esperanza, hay una vida y vida abundante. Es como una fuente que empieza a fluir. Y veo en este malhechor que se arrepiente, cómo en su corazón empieza a fluir vida, y fluye esperanza. Entonces vemos aquí que hay dos personas, dos tipos de personas. Uno podría decir, sí, uno bueno y uno malo. No, hay dos malos. Sí, aquí hay uno que se puede salvar y otro que no se puede salvar. No, los dos estaban condenados. Ah, ¿y cuál es la diferencia entonces? Que uno de ellos, por la obra del Espíritu Santo, tuvo fe y dijo, Señor, reconozco mi pecado, primer punto. Señor, reconozco que tú eres el Mesías y reconozco que tú eres mi salvación y mi única esperanza. No mi última esperanza, sino que mi única esperanza. Así que, ¿y qué nos queda a nosotros entonces? Recordar, agradecer al Señor, animarnos con esto. Si conversa con una persona y está desanimada, ayudarnos mutuamente a mirar a Cristo y a tener la perspectiva del Evangelio y del Reino y ser animados por el Espíritu Santo a vivir una vida distinta, no como la que vivimos habitualmente. Para cerrar, voy a cerrar con un pasaje que se remite a Isaías 53, donde habla de quién padeció. Voy a pedir que puedan anotar quizás en su cuadernito para que puedan revisar este pasaje y voy a leerlo. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Y empieza a contar, despreciado. ¿Quién es? Jesús. Y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó
en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como nosotros, ¿cierto? Como cordero que fue llevado al matadero, y como oveja, ¿ven? El cordero, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación? ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, verá un pueblo, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Nosotros somos el fruto de la salvación de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Increíble. Esto fue profetizado cientos de años antes que viniera Cristo. Y habla acerca del Cordero que quita el pecado del mundo. Y gracias al sacrificio de Cristo, gracias a que fue un Cordero que enmudeció, que fue quebrantado, que fue afligido, pues lo hizo por nosotros. Para que tu aflicción ya no sea tu gran aflicción, sino que seas consolado por el Señor y seas sanado por el Señor. Para que mi aflicción sea llevada por Él. Y para que nuestro principal problema sea resuelto en la cruz. Así que eso es lo que celebramos en Semana Santa. Eso es lo que recordamos. Y también es un motivo para adorar a Dios, agradecerle, para ser agradecido y compartir también esto con otras personas. Que el Señor nos bendiga. Los invito a orar. Señor, te damos gracias por la obra de Cristo en la cruz. Te damos gracias porque tu obra perfecta nos lleva, por gracia, a disfrutar de la comunión con el Padre. Queremos pedirte que abra nuestro entendimiento y que podamos ver las cosas en perspectiva, que nuestros problemas cobren otro, otra perspectiva, Señor, y que podamos mirar las cosas desde lo alto, sabiendo que tenemos la respuesta a nuestro gran problema y tenemos la gran solución, que es Cristo el Señor para nuestras vidas. Te pido que vivamos en gratitud, que vivamos en obediencia, en alegría, en gozo y en paz, y también en generosidad, compartiendo el Evangelio a quienes aún no te conocen y animándonos entre nosotros de que Cristo fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el nombre de Jesús. Amén.